La bruja del rancho. Esta historia le pasó a mi abuelo hace muchísimos años. Resulta que en aquel tiempo mi abuelo todavía no había comprado su hacienda y básicamente vivía de los negocios. Por aquellos años se dedicaba a hacer carbón y venderlo. Él hacía todo el proceso, desde cortar la leña, hacer el horno, vigilarlo y después vender el carbón en un carretón alado por caballos. Mi padre todavía estaba muy pequeño para ayudar, pero mis tres tíos, que estaban entre las edades de 14 y 16 años, tenían la fuerza y la madurez para ayudarlo. Por aquellos días, mi abuelo fue a hablar con la viuda de Domínguez, una mujer que vivía en una hacienda un poco retirada del pueblo. La mujer tenía todo aquello abandonado. Su esposo había muerto hacía muchísimos años y nunca había logrado encontrar mozos para que hicieran las labores de la hacienda, pues la gente decía que era una mujer rara. La gente prefería estar lejos de ella. Pero mi abuelo nunca creyó en supersticiones ni en cosas raras. Además, tenía 5 bocas que alimentar. No se podía dar ese lujo. Así que fue una tarde a hablar con la viuda de Domínguez y le propuso un negocio. Le dijo que él y sus muchachos cortarían la leña suficiente y necesaria para hacer un horno de carbón, que lo harían allí mismo si ella lo permitía, y que le darían el 30% de las ganancias. La mujer estuvo de acuerdo y les dijo que la finca estaba a su disposición, que no solo hacer carbón, pero si querían también podían usar aquellas tierras y que ella tomaría el 30% de las ganancias. A mi abuelo la oferta le pareció generosa, pero le dijo que mejor comenzar por hacer el horno y dependiendo cómo fuera el negocio, entonces harían más cosas. Mi abuelo contaba que la hierba daba al pecho. Allí primero comenzaron cortando la hierba en un área específica donde harían el horno. Lo hicieron lo más alejada de la casa posible, para que el humo y la presencia de ellos no molestara a la señora. El próximo día comenzaron a cortar la leña. Mi abuelo y mis tres tíos trabajaron incansablemente por una semana, cortando y apilando la leña. Después taparon el horno con tierra y lo encendieron. Aquello tardaría varios días en arder. Mi abuelo le dijo a mis tíos que él haría la guardia la primera noche y que los relevaran a la mañana siguiente, para que 2 de ellos se quedaran en el horno por el día. Este trabajo requiere que haya una persona vigilando constantemente el horno, pues si se abre alguna boca y le entra el oxígeno, toda la leña arde y se convierte en cenizas. Mi abuelo contaba que tenían que tener pilas de tierra junto al horno, y si se abría alguna boca, había que rápidamente rellenarla con tierra para ahogar el incendio. Resulta que mi abuelo se quedó aquella primera noche cuidando su inversión. A la mañana siguiente, según lo acordado, llegaron mis tíos, quienes se quedarían ese día, hasta que el abuelo volviera en la noche y lo relevara. En la segunda noche, el horno fue cuidado por mi abuelo y uno de mis tíos, el más joven, quien aprovechó cuando mi abuelo se durmió, como a las 11 de la noche, y se fue a dar una vuelta por aquellas estancias. Tanto mis tíos como mi abuelo eran hombres que no temían a la noche. Estaban acostumbrados al trabajo duro y no creían en otra cosa que no fuera lo que veían delante de ellos. Resulta que mi tío se fue acercando a la casa de la hacienda, pues oía una música que lo atrajo. No quiso ser imprudente ni molestar a la señora, pues si lo hacía o le decía a mi abuelo que él lo estaba espiando, se buscaría el problema de la vida. Mi tío no pudo evitar ver a través de las puertas abiertas a la viuda Domínguez bailando desnuda en medio de la sala. Una mezcla de curiosidad y deseo hizo que se acercara más para ver con claridad. Aquella visión fue algo impactante para él, pues nunca había visto a una mujer desnuda. Pero algo dentro de él despertó y lo obligó a regresar corriendo a donde estaba mi abuelo. Si mi abuelo se despertaba y veía que él no estaba allí, se metería en un gran problema. Para su buena suerte, cuando llegó al campamento improvisado, mi abuelo todavía estaba profundamente dormido. Pero mi tío no pudo dormir. Se pasó la noche pensando en lo que había visto. A la mañana siguiente, cuando llegaron mis otros tíos, ni corto ni perezoso, le contó con lujo de detalles lo que había visto. Mi tío mayor siempre fue muy incrédulo y decía que aquello era mentira. Decía que eran inventos de él. Y por mucho que mi tío le juró,
Los otros dos no le creyeron. Mi tío les apostó lo que quisieran, que seguramente esa noche volvería a pasar. Así que con la promesa de un show como aquel, mis tíos le dijeron a mi abuelo que mejor se quedara durmiendo en casa esa noche, que ellos tres se quedarían cuidando el horno. La oferta le pareció un poco extraña al abuelo, pero igual estaba tan cansado que él aceptó. Además, también pensó que ya eran lo suficientemente grandes como para comenzar a tomar un poco de responsabilidades. Y así hicieron. Como a las 7:30 de la noche, mi abuelo regresó. Les trajo la comida y estuvo allí un rato con ellos, para asegurarse de que estuvieran haciendo un buen trabajo. Mi abuelo les dio más indicaciones. Les dijo que si por casualidad el horno ardía, que dos se quedaran allí tapando con tierra y que otro fuera a buscarlo, sin importar la hora que fuese. Mis tíos asintieron como desesperados porque mi abuelo se fuera. Y aquella noche, como a las 11:30, podían escuchar desde el campamento la música que provenía de la casa. Inmediatamente, mi tío menor comenzó a decirles: ¿vieron? Se los dije. Allá salieron los tres corriendo a toda velocidad. A medida que se iban acercando a la casa, podían ver que lo que mi tío menor les había contado era cierto. Allí estaba la viuda Domínguez sin nada de ropa, bailando eróticamente como si supiese que los chicos estaban allí. Los chicos observaron el show por un largo rato. No sabían si era por la distancia o por la luz, pero aquel parecía el cuerpo de una mujer joven. Parecía una chica de unos 20 años, aunque la viuda ya estaba entrada en años. De pronto sintieron alones de pelos, patadas y empujones. Cuando se giraron, vieron con horror que frente a ellos estaba mi abuelo. Mi abuelo los llevó a empujones desde la casa hasta donde estaba el campamento. Allí mi abuelo se quitó el cinto y quitó la vaina de cuero del machete, y con la vaina le propinó sendos golpes a los tres. Mientras los corregía, les gritaba que no había criado hijos faltas de respeto, ni mucho menos tipos viciosos. Mi abuelo les dijo que a la mañana siguiente tendrían que ir a disculparse con la viuda, y como castigo, cada noche tendrían que venir los tres a dormir en el campamento, y que dormirían en el suelo. Mis tíos no decían nada, pues no querían aumentar la furia del abuelo. A la mañana siguiente, mi abuelo los llevó a los tres frente a la viuda de Domínguez y los hizo pedirles disculpas. La mujer no se vio ofendida. Por el contrario, miró a los chicos con una cara como que le había gustado que vieran aquella escena. La mujer le dijo a mi abuelo que no se preocupara, que eran cosas de muchachos y que con seguridad no habían visto lo que ellos creían. Que no se preocupara. Incluso los invitó a tomar desayuno juntos. A mi abuelo aquella situación le pareció un poco rara y estaba incluso un poco incómodo. Así que rechazó la invitación. Les dijo que mejor regresarían al trabajo. Días después, cuando estaban cuidando el horno, ya casi en los últimos días, decía mi tío que escucharon otra vez aquella canción. Mi abuelo estaba profundamente dormido. Algo raro en él, pues generalmente tenía el sueño muy liviano. Mis tíos acordaron que uno se quedaría con el abuelo y si se despertaba le diría que los otros dos habían ido al baño. Después, uno de los que había ido a la casa de la viuda regresaría y relevaría al otro que se quedaba con el abuelo. Y dicho y hecho, mi tío mayor se quedó al lado del abuelo pretendiendo que estaba dormido. Y el más chiquito y el del medio fueron a investigar qué estaba pasando en la casa de la viuda. Pocos sabían que se llevarían el susto de sus vidas. Cuando se acercaron a la vivienda otra vez, ahí estaba la mujer, pero esta vez no bailaba sola. Bailaba con un hombre apuesto, un hombre también semidesnudo, un hombre que parecía normal, hasta que los chicos vieron las piernas del hombre. No eran piernas humanas, eran patas de cabra. Cuando la mujer vio a los chicos, comenzó a reírse a carcajadas. Mis tíos se asustaron y salieron corriendo de vuelta al campamento. Cuando mi tío mayor los vio regresar, pudo darse cuenta que estaban aterrados. Les preguntó qué les pasaba y le contaron lo que habían visto. Mi tío mayor, incrédulo, pensó que eran locuras de los hermanos. Tomó su fiel machete y corrió hasta casa de la viuda. Y allí vio la misma escena que vieron los otros. Y con la misma rapidez que corrió hasta el lugar, así mismo regresó. Venía blanco como un papel. Ante tanta algarabía, mi abuelo se despertó.
Les preguntó qué estaba pasando. Ellos no se atrevieron a mentirle, así que le dijeron lo que habían visto. Mi abuelo inmediatamente les dijo que regresaran a casa. Al principio ellos se opusieron, pues no querían dejar a mi abuelo allí solo en aquella situación. Pero con voz firme, con esa voz que promete una paliza si no lo obedeces, les dijo que se fueran. Y así hicieron. Cuando llegaron a la casa, todavía muy asustados, le contaron a la abuela lo que habían visto. Mi abuela, gallega, era de estas que decía que no creía en meigas, pero a verlas haylas. Inmediatamente los sentó a los tres en la sala, tomó 3 gajos de ruda y albahaca y les leyó una oración mientras los santiguaba. Ella decía que aquello curaba de espanto. Aquel fue un tratamiento que todos sus nietos, en una etapa u otra, recibimos. Después de aquello, les preparó un té y los mandó a dormir. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, mi tío mayor ya estaba en la finca, donde estaba mi abuelo. Quería asegurarse de que todo estaba bien. Allí se lo encontró sentado junto al horno, muy casual, pelando una naranja como si nada hubiese pasado. Aquel era el día de recoger el horno, así que mandó a buscar a los otros 2 para preparar todo. Abrieron el horno y pusieron todo el carbón en sacos. Nadie se atrevió a preguntarle al abuelo qué había pasado la noche anterior. Nadie se atrevió a comentar nada de lo que había visto. Solamente trabajaron en silencio. Una vez que todo estuvo terminado, ayudaron al abuelo a subir los sacos de carbón al carretón tirado por los caballos y se encaminaron a la casa de la mujer. Mi abuelo, con todos los sacos frente a la mujer, los contó y le dio la parte que le correspondía. La mujer al principio dijo que no, que se quedaran con todo, que era su regalo. Pero mi abuelo le dijo que no, que aquello no era lo que habían acordado, que no quería nada regalado, que habían acordado 30% para ella y aquellos eran los sacos que le tocaban. Después la mujer les preguntó si todavía querían seguir haciendo negocios con ella en la finca, que si querían trabajar la tierra a cambio del 30%. Pero mi abuelo dijo que no. La mujer miraba a mis tíos de una forma rara. Ellos, avergonzados, no se atrevían a mirarla, solamente miraban al piso. Al despedirse, mi abuelo le dijo que el negocio se había terminado, que él no tenía más nada que ver con ella y le agradeció por la oportunidad. Los 4 se alejaron de la propiedad montados en el carretón. Pero aquello no sería el último encuentro que tuvieron con la bruja. Resulta que días después, mi abuela estaba sola en la casa, con mi padre, que era un crío. Tenía tal vez unos 3 años en aquel tiempo. Cuando el abuelo construyó la casa, hizo que instalaran una puerta en la entrada que se dividía en 2. La parte de arriba era independiente de la parte de abajo. Podía abrir la parte de arriba como si fuese una ventana, mientras la parte de abajo permanecía cerrada. Esto lo hicieron por los perros que tenían en casa y por mi padre, que aún era muy chiquito, y tenían miedo que fuera a abrir la puerta y escaparse a la calle. En la casa habían 2 perros criollos. Según decía el abuelo, eran perros criollos, pero yo llegué a conocer a los tataranietos de aquellos perros, y parecían más presa canario que otra cosa. El abuelo hizo la extraña tradición de siempre mantener un hijo de aquellos 2 perros, a los cuales siempre les puso el mismo nombre, Fiera y Verdugo. Aquellos eran los perros más dóciles que vi en mi vida, pero si alguien se acercaba a cualquiera de nosotros, aquellos perros se convertían en leones. Resulta que cuando la abuela estaba sola cocinando, sintió que alguien llamó. Llamaban por el nombre del abuelo. Mi abuela se asomó al pasillo de la cocina y pudo ver claramente que era la viuda. Por instinto la abuela tomó un puñado de sal y se le echó en el bolsillo. Se acercó hasta donde estaba la mujer. Y en ese momento mi padre venía caminando detrás de ella. Inmediatamente los 2 perros, como intuyendo algo, venía uno a cada lado de mi padre. Cuando mi abuela se acercó y fue a saludar a la mujer, derramó una línea de sal detrás de la puerta y con la mano llena de sal se la ofreció a la mujer como forma de saludo. Pero la mujer inmediatamente se echó para atrás. La mujer comenzó a mirar a mi padre de una forma rara. Los perros, como intuyendo las malas intenciones de la mujer, tomaron posición de ataque. Mi abuela la miró de forma intimidante y le dijo que lo mejor que hacía era largarse de allí y que procurara que su hijo
ni siquiera bostezara, porque ella personalmente iría a su casa acompañada de los perros, y que lo que ella dejara iba a ser alimento para los mismos. En aquel momento aquella mujer se dio cuenta que con la abuela no se jugaba. La abuela era una mujer alta, acostumbrada a las labores del campo. La viuda inmediatamente salió de allí sin decir palabra. Su mirada reflejaba una mezcla de odio y de frustración. Nunca llegaron a saber muy bien cuáles eran las intenciones de aquella mujer, pero de seguro hablar con el abuelo no era. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.